Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestra reunión dominical. Acompáñenme a hacer la lectura de hoy en el libro de Hechos, capítulo 14, versículos del 1 al 20. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales prodigiosas. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, y ahí predicaban el Evangelio. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. A continuación, queridos hermanos, demos nuestros cantos de gloria y alabanza a nuestro Padre Dios. Todos nos ponemos de pie. Nuestra primera alabanza: eres todo para mí.
Antes de fundar el mundo diseñaste tu plan, según el designio de tu voluntad. Consumado está. Dejaste tu gloria para venir a mostrarnos la luz, a morir en la cruz. Cristo Jesús, siempre te adoraré y solo a ti serviré. Cordero Santo, nos salvaste a mí, con tu sangre nos limpiaste, por amor nos rescataste, es todo para mí, la razón de mi existir. Siempre quiero estar, Señor, cerca de ti y verte por la eternidad. Señor, tú creaste los cielos y mar, la tierra y todo lo que en ellos hay. Por tu palabra, antes de fundar el mundo diseñaste tu plan, según el designio de tu voluntad. Consumado está. Dejaste tu gloria para venir a mostrarnos la luz, a morir en la cruz. Cristo Jesús, siempre te adoraré y solo a ti serviré. Cordero Santo, nos salvaste a morir, con tu sangre nos limpiaste, por amor nos rescataste, es todo para mí, la razón de mi existir. Siempre quiero estar, Señor, cerca de ti y verte por la eternidad. Y verte por la eternidad. Continuamos, queridos hermanos, con la alabanza No quiero más pecar.
A continuación, queridos hermanos, la alabanza, digno eres tú. Jesús.
alabanza, grande es tu fidelidad. A continuación, queridos hermanos, tú eres Señor. Stay
dejamos nuestro lugar a nuestro pastor Juan Carlos con la predicación de Dios. Evangelio de Mateo, capítulos 8, versos 5 al verso 13. Hago la lectura de estos versículos. Cuando Jesús entró en Capernaum, se le acercó un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi siervo yace en la cama paralítico y gravemente atormentado. Le dice Jesús: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondiendo dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, pero solo dilo de palabra y mi siervo será sanado, porque aún yo, siendo hombre bajo autoridad, tengo soldados sujetos a mí, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de verdad les digo, en nadie en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que muchos vendrán del oriente, del occidente, y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas del más allá. Allí será el llanto y el crujir de los dientes. Entonces dijo Jesús al centurión: ve, que se te haga como has creído. Y el siervo quedó sano en aquella misma hora. Esta parte de las Escrituras usted la puede encontrar también registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, puede usted encontrar la misma historia, del verso 1 hasta el verso 10. Lucas 7, 1 al 10. Cuando llegamos a esta parte de las Escrituras en el Evangelio de Lucas, vamos a encontrar algunas diferencias entre una historia y la otra. Por ejemplo, en el caso del Evangelio de Lucas, no es el centurión el que se acerca a Jesús. ¿Quién se acerca a Jesús? Verso 3. Al oír acerca de Jesús, envió, hablando del centurión, a Jesús unos ancianos de los judíos y le rogaron que fuera y sanara a su siervo. Antes de entrar directamente al tema que nos va a ocupar en el estudio de este pasaje, quisiera hacer algunas aclaraciones. Usted puede notar cómo tenemos dos historias que tratan el mismo tema con algunas diferencias significativas. ¿Cuál es la razón de estas diferencias? Bien, la razón por la que encontramos esas diferencias tiene que ver con el propósito por el cual el historiador, el evangelista, usa esa historia. Hay un propósito en el Evangelio de Lucas y hay un propósito en el Evangelio de Mateo. A veces nosotros nos confundimos, o a veces la gente se confunde en algunas cosas que no son importantes y que son periféricas al texto, o sea que no son centrales al texto. Algunas personas piensan: bien, ¿fue el centurión a Jesús o el centurión envió unos ancianos? Y esto lleva a concluir algunos erróneamente que o nos encontramos con dos eventos diferentes, dos eventos donde dos centuriones. Un centurión era un soldado romano a cargo de una compañía de soldados de 100 soldados, de 100 personas, aunque eso era técnicamente, porque dicen algunos historiadores que a lo más que llegaban a estar bajo el gobierno de estos centuriones eran entre 70 o 80 soldados, así que el término centurión es más técnico que es técnico. No eran exactamente 100 soldados los que gobernaba el centurión. Pero algunos llegan a una conclusión. Entonces tenemos dos centuriones con dos situaciones muy similares, pero diferentes. Lo que estamos viendo, hermanos, aquí es que se nos cuenta la misma historia desde distintos puntos de vista. Y no tiene nada de extraño. ¿Por qué? Si el centurión mandó a unos ancianos a hablar a Jesús, en ese sentido, los ancianos van en representación ¿de quién? Del centurión. Así que las palabras de los ancianos son las palabras ¿de quién? Del centurión mismo.
Eso no afecta en nada la historia que estamos encontrando en el Evangelio de Mateo. Cuando yo como padre le digo a uno de mis hijos, ve y dile a tal persona que necesito esto, o que te dé esto, o que te mande esto, y aquella persona le dice a otra, ¿sabes qué vino? No vino, más bien me dijo el Señor que le mandara esto. En cierto sentido yo no le dije personalmente, se lo dije a través de uno de mis hijos. Pero como mi hijo va en mi representación, es como si yo estuviera ahí presente. Así que no hay ninguna contradicción en la historia. Aquí estamos viendo la historia simplificada, en el Evangelio de Mateo estamos viendo la historia simplificada. Lo que hace Mateo es hablar o al omitir el aspecto de los ancianos que fueron enviados por el centurión, lo que hace Mateo es afirmar la fe del mismo centurión. Por eso no era para él necesario hablar de los ancianos. Tenemos entonces dos relatos de la misma historia. Bien, teniendo esto aclarado, porque es importante, sobre todo en nuestra fe vamos a encontrar algunas personas que van a decir, bueno, la Biblia tiene contradicciones. ¿Por qué tiene contradicciones? Mira, aquí dice que fue el centurión y aquí dice que fueron unos ancianos. Esa es una contradicción. Pero son contradicciones fáciles de resolver. ¿Sí? En estos tiempos, hermanos, a veces hacemos demasiado énfasis, un énfasis desmedido en la forma en que relatamos las cosas. A veces decimos, fui a la casa de mi hermano o de mi hermana y traje esto. Y de repente el hijo dice, no es cierto, no fuiste tú, me mandaste a mí. Pero no es que no sea cierto, es que al mandar a mi hijo es como si yo lo estuviera haciendo. No sé si me estén entendiendo. En este tiempo a veces llamamos mentiras a lo que no son mentiras, simplemente es una diferencia de perspectiva en lo que se está contando. ¿Sí? No sé si me estén entendiendo mi punto. Esto lo quiero aclarar para que noten que en la Biblia esa diferencia no es que Mateo esté mintiendo. Alguien podría decir, no es cierto, Mateo está mintiendo porque no fue el centurión envió a unos ancianos. Mateo es un mentiroso. No está mintiendo. Es otra perspectiva de la misma historia. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un ambiente donde quisiéramos que todo fuera contado al pie de la letra, y cuando se cuenta desde otra perspectiva decimos, no, está mintiendo porque no es cierto, él no apagó la luz, mandó a su hijo a apagar la luz. O el hijo dice, no es cierto, tú no lo hiciste, tú no barriste, barrí yo, pero al mandarte yo como autoridad, lo estoy haciendo yo. No sé si me está entendiendo. ¿Sí? Esto quería dejarlo claro, porque, les repito, en algunos momentos vamos a encontrar a personas que dicen, la Biblia tiene mentiras o tiene contradicciones. Una vez que dejamos claro esto, espero que no tengan alguna, que quede claro, no haya dudas. ¿Hay dudas al respecto? ¿No? Bien. Esto también nos puede ayudar a no ser tan estrictos al escuchar algunos relatos, ¿no le parece? Y entender las diferentes perspectivas donde no se tiene la intención de mentir, simplemente se tiene la intención de afirmar un punto en particular. ¿Sí? Ahora regresamos al texto. Leemos el texto del verso 5 al verso 13. Una vez que, y aquí quiero también hacer otra aclaración, lo que notamos aquí también, hermanos, es que cuando el apóstol Mateo, el evangelista, nos enseña estas cosas, él no está siguiendo una cronología. ¿Qué estoy tratando de decir? El siguiente relato no significa que inmediatamente después que Jesús sanó al leproso, luego sanó al esclavo o al siervo del centurión. Solamente nos está dando estos relatos para afirmar un punto. Primero, la fe de aquellos que dentro del pueblo confiaron en Jesús,
los beneficios que recibieron y ahora también a través de este relato cómo las bendiciones del Mesías se extienden hasta los gentiles. Y vamos a considerar algunas cosas ahí. Me parece que los versículos que son centrales en la interpretación de este texto los vamos a encontrar en el verso 10 hasta el verso 13, particularmente en las palabras que dice Jesús en el verso 10. De verdad les digo, en nadie en Israel he hallado tanta fe. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es la fe? Viene a su mente Romanos capítulo 11, verso 1, perdón, Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, esa es una descripción de la fe. Creer. En ambos casos, en Hebreos 11:1 y en lo que nos comparte nuestro hermano, la fe es creer, es confiar. Fe es confianza. Y quiero, hermanos, que pensemos en esto. Primero, tenemos la introducción de un hombre que no es parte del pueblo de Israel. Es un centurión, es decir, un hombre que está a cargo de una compañía de soldados. Y ese hombre, ¿cuál es su condición? Es un gentil. ¿Qué significa que sea gentil? Cuando yo era un niño y escuchaba en la iglesia acerca de los gentiles, decía, ¿por qué es malo ser gentil? Si ser gentil es algo bueno. Así es. Yo pensaba, mis papás siempre me dicen, sé gentil. Y ahora me dicen que ser gentil es malo. Bueno, es que son, ¿cómo se le llaman esas palabras? Que se escriben igual pero tienen diferentes significados, ¿verdad? En este caso tenemos a un centurión, él es romano, él no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, no conoce las promesas, no conoce los pactos, no sabe nada acerca del Mesías, pero aquí está la importancia de la enseñanza, hermanos. Comenzamos en el verso 1. Cuando Jesús entra a Capernaum, se le acerca un centurión y le ruega diciendo, observe las palabras en su ruego, Señor, mi siervo yace en la casa paralítico, gravemente atormentado. ¿Qué es lo que este hombre, lo que este ciudadano romano sabe y que los mismos judíos que pertenecen al pueblo de Dios, que conocen los pactos, no pueden entender? ¿Qué es lo que este hombre sabe? Que Jesús es el Señor. Un comentario de la historia y la cultura judía, del contexto de la cultura del Nuevo Testamento. Un comentarista dice algo así como que el hecho de que el leproso y el centurión hayan llamado a Jesús Señor no significa que necesariamente lo reconocieran como el Mesías, sino que simplemente usaban un término como hoy nosotros usamos el término Señor. Pero a la luz de lo que Jesús enseñó, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, cuando Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y entendiendo que entrar al reino de los cielos significa participar de las bendiciones del reino, ¿cómo es que este centurión puede llamar a Jesús Señor solamente porque se está refiriendo a Él en un título de respeto y no entender quién es la persona que tiene frente a Él? Es imposible. Recuerde lo que está diciendo, regreso un poco, Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Las dos historias que leemos del verso 1 del capítulo 8 hasta el verso 13 tienen que ver con entrar al reino de los cielos. Recuerden, ya lo explicamos aquí, entrar al reino de los cielos no significa morir e irnos a la presencia de Dios. Entrar al reino de los cielos significa participar de las bendiciones de Cristo. Ahora Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, participará de las bendiciones mesiánicas que Jesús había traído cuando inició su ministerio. No todo el que le iba a decir Señor, Señor, iba a participar de esas bendiciones mesiánicas. El leproso le dijo, Señor, si quieres, límpiame. Pero si esta confesión, si la confesión del leproso
leproso hubiera sido solo una confesión superficial, sin entender lo que él mismo estaba diciendo al decir, Señor, Jesús le hubiera limpiado de su lepra. No, porque no todo el que me dice, Señor, Señor, participará de las bendiciones. Si el centurión le dice a Jesús, Señor, sana a mi siervo que está siendo atormentado, pero si el mismo centurión no sabe cuál es el impacto de la palabra Señor, Jesús le habría concedido lo que él estaba pidiendo. No, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, el Señor Jesucristo del verso 10 hasta el verso 13 está llevando a sus discípulos a una conclusión. Estas personas han participado de estas bendiciones porque entienden quién soy yo. Es decir, Jesús les estaba diciendo, lo que ellos han recibido no es otra cosa más que el resultado de lo que yo he venido a hacer para mi pueblo. El leproso confesó a Jesús como Señor, es decir, como aquel que había sido prometido en el Antiguo Testamento. El centurión, sin tener una herencia en el pueblo judío, sin ser un hombre conocedor del Antiguo Testamento, sabía quién era la persona que estaba frente a él. Y eso es lo que llega a impactar a Jesús, lo que llega a asombrar a Jesús. Ahora, recuerden que Jesús sufre este tipo de asombro por una razón. Él es el hombre que se ha encarnado. Le sorprende encontrar a un hombre entre los gentiles que no conoce nada acerca del Antiguo Testamento tener tanta fe, y los que han sido instruidos en todo el Antiguo Testamento de repente no entienden lo que significa la venida de Jesús en medio de ellos. ¿No le parece, hermanos, que a veces la iglesia no llega a entender lo que implica tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Bien, así que Jesús llega a Capernaum, se le acerca al centurión, le ruega con estas palabras, pero la razón, hermanos, por la que él va a recibir respuesta a la súplica que le ha hecho al Señor es precisamente por esa confesión, Señor. Y ahí están dos aspectos importantes. ¿Qué significa la confesión, Señor? ¿Cómo me afecta a mí como cristiano saber que Jesús es Señor? Primero, tiene que haber un efecto en mi actitud, en mi conducta. ¿Quién es este hombre? Este hombre es un centurión, es decir, es un hombre que ejerce autoridad sobre un grupo de personas. Uno de los ejércitos más disciplinados en toda la historia ha sido el ejército romano. Este hombre conocía perfectamente lo que significaba el término autoridad. De hecho, se lo expresa a Jesús. Yo le digo a un hombre, ven, y viene. Usted como padre le dice a su hijo, ven. ¿Y qué pasa? Y a la quinta, cuando ya gritó usted, es que viene. Necesitamos aprender algo de autoridad, ¿verdad? Algo de lo que significa el término autoridad. Ahora, ¿dónde está, de qué manera le afecta al centurión saber que Jesús es Señor? Primero, en su actitud, él se acerca rogándole. Y la palabra nuevamente es fuerte porque implica una actitud constante, una súplica constante. Por favor, Señor, le decía en el Evangelio de Lucas es quizá más detallado en narrarnos este mismo evento. En el verso 3 del Evangelio de Lucas, capítulo 7, tenemos a los ancianos de los judíos que se acercan a Jesús y le ruegan que vaya a sanar a su siervo, y comienzan a rogarle diciendo lo que este hombre ha hecho. En el verso 5 dice, este hombre ama a nuestra nación, él nos construyó una sinagoga, y están suplicándole, rogándole una y otra vez para que Jesús atienda a esta súplica, a este ruego. ¿Qué significa eso? Cuando una persona le ruega a otra, ¿qué es lo que está expresando en su carácter? Humildad. Necesidad. Esa necesidad es evidente
en la humildad con la que se le suplica al Señor. ¿Cuál es el impacto de la confesión Jesús es el Señor? Lo primero es que tiene que cambiar nuestro carácter de un carácter orgulloso a una actitud humilde. ¿Y cómo se muestra la humildad? A través de la súplica, a través del ruego. ¿Nota usted que estamos hablando de un hombre que como autoridad y teniendo como ciudadano romano autoridad sobre los judíos, pudo solamente decir, dile a Jesús que venga y sane a mi siervo? Pero él sabía que este Jesús no era cualquier persona. Ahora, si el propio centurión se hubiera acercado a Jesús y le hubiera dicho, necesito que sanes a mi siervo si no te encarcelas, o si no te mando a azotar, él sabía que no ibas a conseguir nada, absolutamente nada de Jesús, porque este Jesús es el Señor. Y la actitud con la que él se acerca es una actitud humilde, que le da la importancia y el lugar a este hombre, y es evidente en esa súplica, en ese ruego. Por favor, le ruega, le suplica una y otra vez constantemente. Ahí está, hermanos, uno de los efectos de entender el señorío de Cristo sobre nuestras personas o sobre nuestras vidas. Cómo es evidente que Cristo es Señor sobre nosotros cuando nuestra actitud hacia Él es una actitud humilde. ¿Cómo se muestra la humildad? ¿Cómo es evidente la humildad? Bueno, a través de la súplica. Pero como creyentes, ¿cómo mostramos nuestra humildad al Señor? ¿Cómo podemos hacer evidente que el Señor es el Señor de nuestras vidas? ¿Cómo se hace evidente? ¿Perdón? Poniéndonos a su servicio, obedeciendo. ¿De nuestras qué, perdón? Acciones, a través de la oración. La súplica, hermanos, una persona humilde pide. Y nuevamente regresamos a Mateo capítulo 5, verso 1. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe cuándo es evidente que hemos conocido a Jesús como Señor? Cuando nuestras vidas comienzan a doblegarse delante de Él a través de la oración. Porque es en la oración que aprendemos a pedirle a Él lo que necesitamos. Porque es a través de la oración que nosotros nos quebrantamos y entendemos que somos incapaces de solucionar todos los problemas que tenemos en nuestras vidas. Ahora, el mismo centurión era consciente del poder que tenía su palabra, pero también era consciente del límite que tenía su palabra, porque el mismo centurión reconoce: cuando yo ordeno, se hace, pero hay cosas que aunque yo las ordene, no pueden suceder. En el caso de su esclavo, en el caso de este servidor personal, él dice: ha caído paralítico en casa y está gravemente atormentado. Este hombre, con su autoridad de soldado, podía decirle a su esclavo: levántate y deja de sufrir eso que está sufriendo, y no le iba a pasar absolutamente nada. La autoridad de este hombre tenía un límite. Usted sabe que hay muchas cosas en las que, por más que nosotros querramos que algo suceda, simplemente no pasa. Nuestra autoridad tiene un límite. ¿Qué significa esto? Yo puedo decirle a mis hijos, por ejemplo: hoy es domingo, nos vamos a la congregación, pero no puedo hacer que sus corazones se dobleguen ante el Señor. Yo puedo ordenar a mis hijos que hagan algo y lo hacen, pero no puedo hacer que amen a Dios o que no tengan un corazón rebelde. Y donde nuestra autoridad termina, porque nuestra autoridad es limitada, la autoridad de Cristo sigue adelante. Y lo que yo no puedo hacer, el Señor lo puede hacer, pero la humildad o la fe, la confianza en el Señor se revela a través de la humildad, y la humildad es evidente a través de la oración. Como decía el domingo pasado, hay muchas cosas en la vida de nosotros como creyentes que no suceden por una simple y sencilla razón: no estamos conscientes de la impotencia que tenemos.
domingo pasado les decía, entre todos los problemas que tenía el leproso, había una ventaja que él tenía por encima de las demás personas. Él sabía que era un leproso y que necesitaba del Señor. Cosa que las demás personas no podían ver. Por lo menos él estaba consciente de su necesidad y consciente de quién le podía ayudar. Hay muchas personas que no han llegado al punto de estar conscientes de la tremenda necesidad que tenemos del Señor en todos los aspectos de nuestra vida. El centurión es otra persona bienaventurada, porque él sabe la autoridad que tiene, pero también sabe que hay puntos, hay lugares a donde su palabra no hace absolutamente nada. No hace nada. Pero él, en lugar de frustrarse, sabe a dónde recurrir. Yo creo que usted conoce lo frustrante que es cuando decimos algo que queremos que suceda y simplemente no sucede. Lo frustrante que es. Yo le puedo decir a mis hijos, quiéranme. Desde luego ellos me quieren, pero supongamos que no me quisieran. Yo les puedo decir, les ordeno que me quieran. Y me frustro al darme cuenta que esas palabras no tienen ningún efecto. El centurión sabe a dónde recurrir, a pesar de que no es un judío, a pesar de que no es un hombre que se ha formado en el pueblo de Dios, a pesar de que es un hombre que no conoce la ley de Dios, sabe a dónde recurrir. En el verso 7 tenemos las palabras de Jesús. Jesús dice, yo iré. Algunas versiones lo traducen como una pregunta, ¿iré yo? Es decir, ¿debo ir a atender la necesidad de un gentil? La mayoría de las versiones lo traduce como una afirmación, iré y lo sanaré. Y cuando el centurión escucha las palabras de Jesús, el centurión le dice, Señor, no soy digno. ¿Nota usted la humildad nuevamente de este hombre? No soy capaz, no soy suficiente. En otras palabras, soy pobre. Ahora, no pobre económicamente. Los centuriones eran una de las personas en el rango de los soldados mejor pagados. Así que él no está hablando de una incapacidad económica, él está hablando de una condición moral. No soy suficiente, yo soy pobre. Soy pobre. Qué importante, hermanos, es entender las palabras que el centurión está hablando, sobre todo en una era, en una época de autosuficiencia. Criamos a nuestros hijos para ser autosuficientes. Tenemos una generación de jóvenes que son autosuficientes. Vivimos en una época donde el aire que se respira es de autosuficiencia. Yo puedo y no necesito de nadie. Y tenemos aquí a un hombre que es gentil, que tiene poder, que Roma, el imperio más grande de ese tiempo, le ha entregado autoridad a este hombre. Él es representante del imperio romano en esas tierras. Y él, en medio de eso, entiende su autosuficiencia. No entres a mi casa, no vengas a mi casa, soy pobre, no soy digno de que tú vengas a mi casa. Con humildad reconoce la gran necesidad que tiene del Señor. Note usted las palabras que él está hablando en el verso 8. El centurión le responde y le dice al Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, no soy digno, soy insuficiente, soy pobre, soy incapaz. ¿Cómo está tu autoestima? ¿Y cómo está tu autoestima delante de Dios? ¿Cómo está esa autoestima? ¿Estamos convencidos en nosotros mismos de que somos autosuficientes, de que podemos salir adelante en medio de nuestros problemas, de nuestras circunstancias? Hermanos, a veces estamos tan llenos de autosuficiencia que no podemos ver la tremenda necesidad que tenemos de que Cristo haga algo en nuestras vidas. Y esto tiene que ver con señorío. No puedo con esto, pero tú, Señor, puedes. Tiene que ver con señorío, tiene que ver con entender que si Dios me ha dado autoridad, no me ha dado una total autoridad, para que yo realmente pueda lograr algo, necesito estar bajo la autoridad de aquel a quien se le ha entregado toda la autoridad, y esa persona es Jesucristo.
En el verso 9, el centurión dice: yo siendo hombre bajo autoridad tengo soldados sujetos a mí. Le digo a este ven y va, y al otro ven y viene. A mi siervo hace esto y lo hace. El centurión había entendido algo que los demás no habían podido ver en la persona de Jesucristo. Jesús tiene una autoridad que le ha sido entregada por el Padre. Cuando Jesús habla es como si Dios mismo estuviera hablando, y cuando Jesús hace es como si Dios mismo estuviera haciendo. Él lo llega a entender. Y compara la autoridad de Jesús con su propia autoridad. Yo tengo autoridad delegada de Roma, y cuando un soldado bajo mi orden me escucha, me obedece, porque al obedecerme a mí está obedeciendo a Roma. Y él entiende que esa es la misma autoridad, o que puede encontrar esa autoridad en Jesús, pero aún superior, porque él se da cuenta que Jesús es el enviado de Dios. Esa es la confianza que se desarrolla en este hombre. Jesús es enviado de Dios. Cuando Jesús habla, es porque Dios mismo habla. Cuando Dios hace, Jesús hace. Eso es lo que le sorprende al mismo Señor Jesucristo. El Señor se maravilla, se asombra y dice: de verdad no he encontrado en ningún otro lugar, en la tierra de Israel no he encontrado tanta confianza en mí como este hombre. ¿Por qué? Los judíos pensaban: ¿será este el Mesías? ¿Él será realmente el Mesías? ¿Será este el hijo de David? Pensaban que era, pero tenían sus reservas, tenían sus dudas, y de repente escuchaban a los fariseos que decían: no, este no puede ser el Mesías, este no es más que un endemoniado, un loco, un lunático. El centurión escucha a Jesús en algún momento, lo ve y llega a una conclusión: este hombre tiene que ser enviado de Dios. Porque sus palabras y sus acciones reflejan la autoridad de Dios. A eso Jesús dice: en ningún lugar he encontrado tanta confianza. Quisiera hacerle una pregunta: ¿qué tanto confía usted en Jesús? Porque eso es la fe, la confianza. ¿Qué tanto confía usted en Jesús? ¿Confía lo suficiente como para ponerse bajo la autoridad de su palabra? Ayer estaba hablando a un grupo de jóvenes, y uno de los muchachos que había estado cuando estaba dirigiendo la reunión le dijo a los jóvenes que estaban ahí reunidos: si nosotros aprendemos a obedecer a Dios, si nosotros aprendemos a obedecer la ley de Dios, vamos a salir adelante en nuestros problemas. Cuando yo tomé el lugar, le dije: has dicho algo que es cierto, pero yo he encontrado que en la mayoría de las iglesias eso no es más que una simple frase cristiana. Si aprendemos, si obedecemos a Dios, nos va a ir bien. Y no llega a pasar más de un simple cliché, una simple expresión que los cristianos hacemos, porque generalmente pregunto: si realmente estamos convencidos que en la ley de Dios está nuestra prosperidad, díganme los 10 mandamientos. Muy pocos no lo sabemos. Entonces no estoy realmente convencido que en la ley de Dios está mi prosperidad. Y esto, les decía a ellos, no solamente es un problema de la iglesia, es un problema de pastores. Hace tiempo di una clase de teología a unos pastores y les decía: hermanos, díganme los 10 mandamientos, hablando sobre un tema de ética. De los que estaban ahí reunidos, ni uno solo me pudo nombrar en orden los 10 mandamientos. Ahora, no soy yo un juez, pero eso me habla de que en realidad nuestra fe es una fe vana, una fe falsa, una fe que simplemente con nuestros labios decimos: yo confío en el Señor, pero cerramos nuestras Biblias. Cuando nos encontramos en algún problema como cristianos, ¿a dónde recurrimos? La fe actual de la iglesia es evidente en el tipo de imágenes, de
memes, no sé cómo catalogarlos, que produce la iglesia actualmente. Hace unos días atrás leía una imagen que decía algo así como: si te encuentras en un problema, no olvides que yo estoy a tu lado y que siempre te fortaleceré. Esa es la fe de los cristianos actualmente. Esa es la fe de muchos cristianos y de muchas iglesias. ¿Por qué nos encontramos sumergidos en medio de tantos problemas? Porque no entendemos que el señorío de Jesucristo implica una sujeción voluntaria a esa autoridad. Que reconocer a Jesús como Señor significa que hago a un lado todo mi pensamiento, todo lo que yo sé, todo lo que yo creo, y hago de su palabra la base sobre la cual edifico mi vida. Hago de su palabra la base sobre la cual tomo mis decisiones. Eso es lo que estaba haciendo este hombre. Y eso es lo que reconoce Jesús de este hombre. En ningún lugar he hallado tanta confianza, dice el Señor Jesucristo. En ningún lugar he hallado tanta confianza. Y desde luego que Jesús se estaba refiriendo a su persona. En ningún lugar he hallado tanta confianza en mí. Observe las palabras de Jesús. Caminó entre los judíos, anduvo entre ellos, sanó a muchos enfermos en presencia de ellos, y los judíos seguían preguntándose: ¿será este Mesías? Y sin tanta instrucción, tan solo lo que este hombre había oído de Jesús, había visto de Jesús, él llega a la conclusión: yo creo que este hombre debe ser enviado de Dios. Y Jesús dice: no he hallado tanta confianza en mí. En un gentil halló lo que en el pueblo del pacto no había encontrado. Dígame si no era para que Jesús como hombre se maravillara de esta actitud. Ahora, después de esto viene una enorme sentencia para el pueblo de Israel. En el verso 10 al verso 13, el Señor Jesucristo cita probablemente al profeta Isaías en el capítulo 25. Voy a la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 8, versos 10 al 13. Y el Señor Jesucristo en el verso 11 dice: les digo que muchos vendrán del oriente y muchos vendrán del occidente, y se reclinarán a la mesa con Abraham, con Isaac, con Jacob, en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas del más allá. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces dijo Jesús al centurión: ve, que se te haga como has creído. Y el siervo quedó sano en aquella hora. Vaya conmigo al profeta Isaías, capítulo 25. Y voy a hacer la lectura de esta porción de las Escrituras a partir del verso 6 hasta el verso 10. En este monte, el Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos su banquete de manjares suculentos, su banquete de vinos generosos, de manjares tiernos y de mucha grosura, de mucho meollo, de vinos añejos, bien clarificados. En este monte sorberá la mortaja que amortaja a todos los pueblos, el velo que vela a todas las naciones. Verso 8. Ha sorbido la muerte para siempre. Dios el Señor enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Aquel día se dirá: he aquí nuestro Dios. Lo esperamos y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Regocijémonos y alegrémonos por su salvación. Esto fue lo que el centurión vio y lo que el pueblo de Israel no pudo ver, y el Señor lo sentencia con lo que dice en el verso 6: en este monte ofrecerá a todos los pueblos su banquete y sus manjares suculentos. En otras palabras, el profeta Isaías había anunciado el día en que nosotros los gentiles nos sentaríamos a la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Qué significa sentarnos a la mesa con estos hombres?
participar de la riqueza del Señor, participar de las bendiciones del Señor. No crea que literalmente sentarnos a una mesa y comer una comida, sino participar de las bendiciones que poseyó Abraham, Isaac y Jacob. Participar de la presencia de Dios en medio de un pueblo que no tenía esperanza como nosotros. Ahora regresamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 8. El Señor Jesucristo, tomando de estos versículos, le dice a los que le seguían: de verdad les digo, muchos vendrán del oriente y del occidente, muchos vendrán, haciendo referencia a la iglesia gentil. Ellos eran los hijos del reino, a ellos se les prometió la bendición del reino, a ellos se les prometió la riqueza de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero ellos no supieron reconocer al Cristo, al ungido de Dios. ¿Sabe cómo murió el pueblo de Israel? ¿Cómo pereció en el año 70? En medio de una locura, en medio de pobreza. Israel fue sitiado desde el 66, cayeron en pobreza extrema al grado de vivir en total miseria, al punto en que algunas mujeres decidieron cocinar a sus hijos para comerlos porque no había lugar en la tierra de Israel donde pudieran conseguir comida. En el año 70, cuando por fin Tito logró entrar a la ciudad amurallada y el templo cayó en llamas, el pueblo estaba enloquecido, locos, por 3 años en los que habían sufrido todo tipo de violencias. ¿Qué es lo que les dijo el Señor? El Señor les dijo: de verdad les digo, que los hijos del reino serán echados a las tinieblas del más allá. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y este versículo no solamente se refiere a la perdición eterna, se refiere a un sufrimiento aquí en la tierra por haber despreciado a Jesucristo. No solamente está haciendo referencia al infierno eterno. Cuando el pueblo de Israel decidió rechazar al Mesías, ellos fueron echados fuera de la presencia de Dios. Ahí lloraron y ahí se lamentaron. Ahí fue el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe usted lo que significa vivir sin esperanza? ¿Ha conocido usted a personas que viven sin esperanza? La aflicción en la que viven, la angustia en la que viven, la culpa, el tormento en el que viven. A eso se refiere la Escritura con lloro y crujir de dientes. Y la idea está tomada de aquellas ciudades, hermanos, en las que una ciudad amurallada era una ciudad de refugio, pero cada ciudad tenía murallas y tenía sus portones, sus lugares de entrada. Y la imagen que está tomando Jesús es de la gente en medio de la guerra expulsada afuera. Imagínense esto. Supongamos que esta es una ciudad amurallada. La gente está trabajando afuera en sus campos. Y de repente, a lo lejos se percibe que un ejército está avanzando hacia esta ciudad. La gente comienza a correr para entrar a la ciudad. Dejan todo allá afuera, estaban trabajando en el campo, dejan tiradas sus herramientas, dejan tirado todo y corren. El ejército que viene a invadir viene en caballos veloces. Así que las puertas comienzan a cerrarse. Los que pudieron entrar, entraron, pero muchos quedaron afuera. Si usted fuera uno de los muchos que queda afuera y ve usted al feroz ejército que viene en sus veloces caballos con sus escudos y sus lanzas y sus armas y vienen, ¿cuál sería el sentimiento que usted tendría en ese momento? Usted tocaría probablemente desesperada la puerta. Ábranos, no hemos podido entrar. Rasguñaría la puerta, trataría de escalar la muralla para entrar a la ciudad donde usted estaría protegido. Ese es el lloro y el crujir de dientes, ser expulsados de la presencia de Dios sin encontrar consuelo ni refugio. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a aquella multitud? La bendición se encuentra en una sola verdad: Jesucristo es el Señor.
Cuando la iglesia aprende a vivir bajo esta verdad, puede participar de lo que ha sido una promesa desde el Antiguo Testamento. Regresamos al capítulo 8, pero verso 11, les digo que muchos vendrán del oriente, del occidente, y se reclinarán a la mesa, se sentarán a la mesa como hijos, participarán de las bendiciones del reino. Pero los hijos serán echados fuera. Y esta verdad, aunque se cumplió en la venida física del Señor Jesucristo, en su primera venida, sigue siendo un principio sobre el cual se rige el gobierno de la iglesia. Cuando la iglesia y los creyentes reconocen a Jesús como Señor y viven en humildad delante de Él, esa iglesia y esos creyentes participan de las riquezas del reino. Pero cuando aquellos que han escuchado del Evangelio y aún estando dentro de la iglesia se niegan a vivir bajo el señorío de Jesucristo, son como los del verso 12, lanzados fuera al lloro y al crujir de dientes. ¿Cuántos cristianos o cuántas personas que llamándose cristianos viven sin esperanza? Viven en completa angustia. ¿Cuál es la razón? No han creído en Jesús como Señor. ¿Cuánta gente que ha estado en la iglesia simplemente vive como expulsados de la iglesia? En el lloro, en la amargura, en la tristeza, en el dolor, en el crujir de dientes. La pregunta, hermanos, que nosotros tenemos que responder en esta tarde es: ¿a qué grupo pertenecemos? ¿Y dónde te encuentras? ¿Sentado a la mesa o expulsado del pueblo? Y todo tiene que ver con una sola cosa: ¿quién es Jesús para ti? Con esa pequeña y aparentemente insignificante situación, ¿quién es Jesús para ti? Si Jesús es tu Señor, debe ser evidente en la actitud con la que vives delante de Él, en humildad, en súplica, en ruego. Pero si Jesús es tu Señor y a pesar de que en los momentos difíciles tú te puedas sentir abatido, sabes que la misma súplica y el mismo ruego te abre las puertas del comedor del Señor y Él te llama a sentarte a la mesa y a disfrutar de las bendiciones, porque como dice el profeta Isaías en el capítulo 25, en el capítulo que leímos sobre la promesa del gran banquete, en el verso 8, el profeta Isaías dice: ha absorbido la muerte para siempre. Tú sabes que sin importar cuál sea la circunstancia en la que puedas vivir, el Señor te ha sentado a la mesa y te ha enseñado una gran verdad. Cristo ha bebido la muerte. Y la muerte tiene que ver con corrupción. Y si Cristo ha absorbido, ha bebido la muerte, puedes tener la certeza de algo: no hay corrupción para el pueblo de Dios. No hay corrupción. Hay esperanza. Si has venido a sentarte a la mesa, si realmente crees que Jesús es el Señor y quieres vivir bajo esa gran verdad, debes saber algo: no importa cuál sea la situación por la que estés pasando, Cristo bebió la muerte, no más corrupción. Él sorbió, bebió toda la muerte. Pero mis hermanos, esto tiene que ser algo mucho más que una simple confesión de nuestros labios. Tiene que ser una actitud de nuestra vida. Decir que Jesús es el Señor es vivir bajo la autoridad de su palabra. Hay un himno que me gusta un poco y no me gusta. Me gusta y no me gusta. Dice: pecador, ven al dulce Jesús. No me gusta porque Jesús no es tan dulce. No es tan dulce porque Él es un rey y como rey juzga con justicia. Pero dice algunas verdades y una de ellas es que la felicidad se encuentra en la persona de Jesucristo. Y eso es cierto. Solamente siendo Jesús el Señor de nuestra vida y de nuestra iglesia es que podemos sentarnos a la mesa y participar de las riquezas del reino.
Piensa en eso. ¿Estás sentado a la mesa o estás en la parte de afuera? Y no me refiero a dónde estás en este momento, sino en tu condición. ¿Cómo estás? ¿Sentado a la mesa o te encuentras en la parte de afuera, donde es el lloro y el crujir de Dios? Pero si estás ahí, la razón es simple. No has querido reconocer a Jesús como Señor. Te has revelado a Él y Él te ha dado el pago por lo que tú has hecho con Él. Y si estamos sentados a la mesa, la razón es sencilla. No es por nosotros, sino porque hemos reconocido quién es Él. Quisiera que hiciéramos juntos una oración.